Hola a todos, sean bienvenidos a la siguiente clase de química inorgánica. El tema de hoy a explicar es sobre los gases. ¿Qué son los gases? Los gases en sí son, son diferentes estados de la materia que se explican de acuerdo con modelos en los que los átomos, iones o moléculas constituyen y están sometidas en una serie de fuerzas e interacciones que tienden a separarlas o mantenerlas unidas. Dentro de ello encontramos una teoría cinética molecular donde nos menciona que los gases están compuestos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas y las distancias entre ellas es muy grande en comparación con su tamaño. Esto hace que el volumen que ocupa sea muy grande, con lo que realmente corresponde a la alta comprensibilidad y baja densidad. No existe fuerzas de atracción entre moléculas de un gas, por lo que se mueve constantemente y de forma aleatoria, colisionando entre sí y con las paredes del recipiente, presión del gas y choques elásticos, es decir, sin transferencia de energía. La energía cinética, en cambio, el promedio por molécula es proporcional a la temperatura medida en Kelvin o, o hay movimientos molecular y la cinética que se considera en cero. A continuación tenemos un link donde aparece lo que es la demostración de la manzana en Newton. Las propiedades. Presión para un gas. La presión, primero la presión para un gas es el resultado de la fuerza ejercida por una partícula de un gas al chocar contra otra pared del recipiente. Barómetro. ¿Qué es el barómetro? El barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión que ejerce sobre la superficie terrestre, se llama presión atmosférica y varía con la altitud, se mide con el barómetro, como antes ya la mencioné, en unidades como de torr, atmósfera, mililitros, pascales y bares. A nivel del mar y a 0 centígrados, las medidas son una atmósfera torr, como podemos encontrar en la siguiente imagen. Bien, en este instrumento lo podemos ver, aquí son las medidas que se pueden observar. Esto es en una imagen que se puede ver donde se mide la presión. Tenemos también a continuación un video de la experiencia de Torricelli. Tenemos el evangelista Torricelli, Francia en Italia, donde está realizando el siguiente experimento. Ojo, tenemos que observar cómo lo realiza. Utilizando el instrumento que antes mencioné, el barómetro. Aquí están utilizando el instrumento para medir. En el contenido puso un poco de agua para observar. Bien, como podemos observar en ese instante, cómo se mide la presión.
De aquí está midiendo la presión. Utiliza una cinta métrica. Tiene 74 y medio. Bueno, como podemos observar, esto fue lo que es un video en el barómetro. Ahora el manómetro. Existen dos tipos de manómetros. El manómetro de tubo o también llamada rama cerrada. Y el manómetro de tubo o también llamada mano abierta. El primero se utiliza para medir presiones menores a la presión atmosférica, mientras que el manómetro de tubo abierto es más adecuado para medir la presión igual o mayor que la presión atmosférica. En un manómetro de rama abierta, siempre que las partículas de gas o las alturas de las columnas de mercurio en las dos ramas, la rama abierta y la rama cerrada, serán iguales. La diferencia de las alturas entre las dos ramas implica una diferencia entre la presión del gas y la presión barométrica. Como podemos observar, este instrumento es el manómetro, donde podemos ver el gas, la presión del gas ya es mayor que la presión atmosférica. Acá está el otro tipo de manómetro, que podemos ver cómo está medido con atmósfera, kilopascales, mercurio, milímetros de mercurio. Y acá tenemos el siguiente video donde nos explica. Está un poco confusión. Bien. A continuación también tenemos el esfingomanómetro. Es un instrumento o también conocido como tensiómetro. Se lo puede observar cuando los médicos lo utilizan para medir la presión, la indirecta de la presión arterial, que la suele proporcionar en unidades físicas de la presión por regla en milímetros de mercurio o torque. Como se puede observar, bien. Luego tenemos la temperatura, la medida de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Tenemos aquí los diferentes tipos para medir los gases, Kelvin, Celsius, Fahrenheit y las demás. El punto de ebullición, el cero absoluto, el punto triple del agua, el punto de fusión del hielo, hasta donde se puede observar. La siguiente diapositiva, podemos observar el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Está medido por unidades de litro, de mililitro. Un litro equivale a 1000 mililitros. Un centígrado equivale a 1 mililitro. Tenemos aquí los diferentes imágenes, como es el cubo, que tiene un volumen, el prisma con el volumen del prisma, la pirámide con su volumen, el cilindro con su volumen, el cono con su volumen, la esfera con su volumen y sus fórmulas, sus respectivas fórmulas. Las leyes de los gases implican que el comportamiento de los gases frente a las variaciones de la presión, temperatura, volumen y cantidad podemos encontrar con las diferentes fórmulas que es la temperatura, la presión, el volumen y los moles. Y el peso molecular de la densidad. La ley de Boyle. La ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. La ley de Boyle da a conocer que la temperatura es constante. Siempre tenemos, porque hay diferentes tipos de leyes.
donde nos confundimos, pero debemos saber que la ley de Boyle, la temperatura siempre es constante. Al siguiente experimento donde da a conocer, explica la ley de Boyle, es el siguiente. Para ello utilizamos la jeringa, un globo, y podemos observar la siguiente reacción. Disminuye el volumen del globo, como nos da a conocer en la siguiente imagen del video. Miren que está presionando en la parte inferior del globo y podemos observar que aumenta al momento que suelta la jeringa. Al tirar del embudo. ¿Qué estamos observando? Que aumenta el volumen del globo. Estamos observando que aumenta y al soltar disminuye. Es la presión que ejerce al momento de estirar. Vamos observamos. Miren, ahí está aumentando. Es como al momento de inflar un globo. Es lo mismo, ¿no? Ahí está el globo. Sí. Bien. A continuación tenemos también en un video podemos encontrarlo esto. Tenemos la ley de Charles, como vi anteriormente. La relación entre la temperatura y el volumen de un gas y la presión es constante. Anteriormente la temperatura es constante. Ahora la presión es constante de la ley de Boyle. Tenemos la ley de Gay-Lussac. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Directamente proporcional. O sea que no, es decir, que no varía. Tenemos la siguiente fórmula. La ley de Graham. Vamos a ver si este video no funciona. Ya, sí. Ley de gases o ley de Avogadro. Aquí tenemos una explicación. Igual les voy a dejar el link en la parte de las actividades para que puedan revisar este tipo de ley. Bien. Tenemos la ley de Graham, efusión y difusión. La ley de Graham, donde dice la fusión y la difusión. La ley de Graham para la difusión y la efusión. Thomas Graham, de 1805 y 1806. Calcula lo que es la velocidad de difusión y la velocidad de efusión. Nos da a conocer las siguientes fórmulas de velocidad donde podemos calcular. Bien. Esto ha sido todo por hoy sobre el tema de los gases. Bien, a continuación se les realizará un siguientes tipo de actividades donde se conocerá el conocimiento de las técnicas de los gases que se ha explicado en este video.